Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar en un par de minutos, esperando que se conecten el resto de nuestros asistentes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar donde vamos a compartir acerca de validación de limpieza. El objetivo, como todos los webinars que se han realizado a través de esta plataforma, pues es compartir parte de lo que hemos desarrollado en 4Bio y la experiencia que ustedes nos han permitido generar, ¿verdad? Con base a los servicios que hemos dado y pues bueno, este webinar pues es para ustedes y pues en esta ocasión mi compañero Luis Salazar nos va a hablar un poco, mucho de este tema y pues como lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? En la dinámica, vamos a dejar al final una sesión de preguntas y para que pueda Luis buscar ahí interactuar y con más de esta experiencia poder compartir. Sin más preámbulos, les agradecemos que estén aquí con nosotros y pues adelante Luis, gracias por la participación. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Buenos días a todos. Y pues bueno, vamos a dar inicio, sin más preámbulo, les voy a compartir pantalla. Ahí me parece que ya se puede ver la pantalla. Y pues bueno, bienvenidos a todos a este webinar que vamos a tener el día de hoy, en el cual vamos a estar hablando acerca de la validación de limpieza. Y pues bueno, este webinar es traído a ustedes por 4Bio, laboratorio de prueba autorizado por Cofepris. Y pues bueno, ahí tienen nuestra información de contacto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar. Como tal, vamos a revisar cuál va a ser nuestro objetivo general de este muy breve webinar para que lo tengamos todos en mente. Y pues básicamente el objetivo es que ustedes comprendan la relevancia de la validación de limpieza en la industria farmacéutica y por qué esto es tan importante para lo que viene siendo la seguridad del paciente. Entonces, pues bueno, vamos a revisar muy brevemente algunos términos y definiciones de forma tal que podamos estar todos en el mismo canal acerca de lo que significan algunos conceptos que son importantes para comprender la importancia y el cómo se ejecuta una validación de limpieza. El temario va a ser muy breve, ya que solo contamos con 1 hora para este webinar, pero vamos a ver los siguientes subtemas. El primero es la introducción a la limpieza en la industria farmacéutica. El segundo es qué significa el peor caso. El tercero, cuál sería nuestro límite de aceptación. El cuarto tema viene siendo los criterios de validación. Y el quinto y último tema viene siendo el proceso de validación en su conjunto. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro primer tema que viene siendo la introducción a la limpieza en la industria farmacéutica. Y para eso vamos a repasar unos casos que pueden ser bastante cotidianos, otros no tanto, de forma tal que vayamos viendo el por qué vamos a necesitar este tipo de procedimientos que son tan necesarios y tan rigurosos en la industria farmacéutica. Vamos a comenzar con el tema número 1, que es la introducción a la limpieza en la industria farmacéutica. Y para eso, supongamos que necesitamos en este momento, antes de ir a trabajar, a la escuela, vamos saliendo de casa, necesitamos pues preparar nuestro desayuno. Y en ese sentido vamos a querer tomar un muy delicioso licuado de fresa. Por lo regular, nosotros haríamos esto en una licuadora o en algún procesador de alimentos de forma tal que nos permita homogenizar nuestro fruto con el producto lácteo, ya sea que tomen leche o algún derivado de alguna semilla. Entonces, lo normal es pues ponerlos a licuar y obtener pues una mezcla relativamente homogénea y ya pues la podemos adornar con algo de fruta o alguna hierbabuena, lo que nosotros querramos. El punto ahí es, ¿qué pasa si en esa licuadora ayer alguien se le ocurrió moler los ingredientes necesarios para fabricar una salsa para la comida? Si esto pasó, pues podemos tener diferentes escenarios. Podemos tener el escenario en el que todo esté bien, se haya lavado
de una muy buena manera la licuadora y nosotros ni siquiera nos enteremos de que ayer la utilizaron para otro propósito. Pero también podemos presentar el caso en el que tengamos algún residuo de algo de lo que molimos. En el mejor de los casos, a lo mejor nos sabe a ajo, a cebolla, y en el peor de los casos nos puede saber a salsa. Entonces, aquí nosotros podemos estar evidenciando de que el residuo de la fabricación anterior, que fue una salsa, no fue removido de forma adecuada y ahora lo estamos detectando a nivel organoléptico cuando probamos nuestro licuado de fresa y en lugar de saber a eso, sabe a fresa picosa o a fresa con ajo o a fresa con cebolla. Entonces, ¿cómo saber que efectivamente estoy lavando bien mi licuadora o no? A lo mejor hago una limpieza solo con agua y ni siquiera le pongo jabón y lo pongo a secar. A lo mejor sí le paso una esponja para lavar la licuadora, a lo mejor le paso un cepillo, a lo mejor la desarmo por completo y le quito las aspas y el empaque y lavo perfectamente bien todo. No sé cuál sea su proceso o la profundidad con la que laven sus utensilios de cocina para que cuando preparen su licuado de fresa, pues básicamente no tengan este problema de que están acarreando sabores de la preparación anterior. Entonces, ¿cuál sería el método adecuado para poder lavar mis utensilios? Pues básicamente aquel que a mí me permita que no haya una transferencia de sabor o peor aún de sólidos entre la preparación anterior y la preparación actual. Entonces aquí pues digamos que no pasa nada si mi licuado sabe un poco a ajo o a cebolla, o en el peor de los casos si está picoso el licuado en lugar de saberme pues relativamente dulce y con el sabor y el aroma de la fresa. Entonces aquí estamos viendo que puede ser que lo detectemos de forma fácil y que sea relativamente irrelevante, en el cual nosotros decimos, pues bueno, no pasa nada si está un poquito raro mi licuado de fresa. Pero conforme vamos viendo más ejemplos, podemos ver que nosotros tenemos algunas repercusiones que son un poquito más severas. ¿Qué pasa si nosotros estamos preparando un alimento y estamos picando carne con este cuchillo y en esta tabla y esta carne va a ir a una cocción? Posteriormente, en esta misma tabla, sin lavarla, solo cambio de cuchillo y ahora hago un corte de verduras que van para una ensalada en crudo y en frío. Pues aquí básicamente lo que estoy haciendo es tal vez mis verduras no sepan a carne, puesto que la carne cruda no tiene un sabor tan intenso, pero ¿qué pasa si esta carne ya tenía algo de tiempo fuera del refri desde que yo la compré? Posteriormente la pico y ahora pico estas frutas o verduras para preparar mi ensalada y es una ensalada fría, no lleva cocción y la dejo mucho tiempo fuera del refri. Podemos tener una contaminación cruzada a nivel microbiológico de la carga microbiana que tiene la carne hacia las verduras que estaban previamente lavadas y tal vez hasta desinfectadas. Sin embargo, después de que estuvo en contacto estos ingredientes con la tabla donde previamente se picó la carne, pues entonces podemos tener transferencia de microorganismos y no lo vamos a notar de forma inmediata, pero con el paso del tiempo los microorganismos van a tener el tiempo necesario para reproducirse y llegar a una carga tal que pues provoque malestares estomacales. Y pues bueno, esto a lo mejor si lo dejamos 20 minutos fuera del refri, a lo mejor no es tan inmediato. Pero si lo dejamos un par de horas y además lo metemos al refri y al otro día todavía tenemos más y volvemos a consumirlo, pues es muy probable que ustedes puedan tener alguna afección estomacal. Entonces ahí no es que nos demos cuenta con la nariz o con el sabor en la boca que hubo una contaminación de la preparación anterior a la siguiente. Lo vamos a ver ya a nivel estomacal. ¿Vale? Esto que están viendo aquí es una parte de los vehículos de combustión interna y este básicamente es un catalizador. Un catalizador lo que hace es ayudarnos a disminuir la emisión de componentes tóxicos a la atmósfera mediante el uso de algunas resinas que tienen algunos metales que funcionan para que se disminuya la energía de activación y podamos hacer esta
esta eliminación de las sustancias tóxicas. La mayoría de los catalizadores que traen los vehículos de combustión interna funcionan con algunos metales que son bastante escasos y por lo tanto bastante caros. Estos metales, por lo regular, es la combinación de 2 de ellos o hasta los 3, en los que viene siendo paladio, rodio y platino. Entonces nos ayudan bastante bien a que la emisión se reduzca en gran medida, de modo tal que pues nosotros no estemos respirando aire tan contaminado de la salida de los escapes de los vehículos. Sin embargo, no son las únicas fuentes de catalizadores para los escapes. Hay otros catalizadores que funcionan con otro metal totalmente distinto que viene siendo el cobre. Ahora, ¿qué pasa cuando en la industria automotriz estamos fabricando esto de forma regular y posteriormente necesitamos fabricar un catalizador a base de cobre y no lleva ninguno de estos 3? Si nosotros hacemos esto, sin hacer una buena limpieza, podemos tener cantidades importantes de paladio, rodio o platino en la siguiente fabricación que solo lleva cobre. ¿Y qué pasa? Cuando el cobre está en presencia de alguno de estos 3, entonces ya no lleva a cabo su efecto de catálisis y por lo tanto el catalizador va a estar dejando salir todos los componentes tóxicos a la atmósfera. Entonces necesitamos asegurarnos que no tenemos la presencia de estos 3 metales previos para mi fabricación de cobre. Y esto no lo vamos a notar a nivel de estómago, ni con la nariz, ni con la boca. Simplemente si se hacen las mediciones, pues vemos que el catalizador no está funcionando, no está haciendo su función primordial y entonces básicamente no está sirviendo de nada. Esto pues tiene algunas repercusiones económicas para la empresa que fabrica los catalizadores a base de cobre, si contiene cantidades importantes de alguno de estos otros 3 metales aquí mencionados. Entonces ya vemos que no son afecciones a nivel sensorial, a nivel de salud, pero sí puede repercutir a nivel de salud a largo plazo si estos catalizadores no están haciendo su función y están permitiendo que salgan todas las toxinas a la atmósfera. Cuando hablamos de la producción de alimentos, podemos encontrarnos con otras cosas distintas. Por ejemplo, cada vez vemos más que hay mayor número de personas con mayor número de afecciones alérgicas y cada vez a un mayor número de alérgenos. Ahora podemos ver que hay personas que son alérgicas a cacahuate, nueces, tal vez soya, son intolerantes al gluten, pueden tener diferentes tipos de reacciones si consumen alguno de estos componentes. ¿Y qué pasa en la industria alimentaria? Nosotros podemos tener un equipo en el que se procese más de un producto, puesto que no es muy rentable tener una máquina que solo funcione para producir una presentación en particular. Y entonces, por ejemplo, podemos estar produciendo barras con cacahuate o con cualquier otro alérgeno conocido. En la primera fabricación, tenemos las barras con cacahuate. Posterior a eso, no se hace una limpieza adecuada de los equipos de fabricación y entonces después de este lote vamos a fabricar barras que no llevan cacahuate. ¿De qué son? Pues pueden ser de muchas cosas. Pueden ser de granola, de avena, de amaranto o de lo que a ustedes se les ocurra. El punto aquí es que no llevan cacahuate. Entonces, ¿qué pasa si yo soy alérgico al cacahuate? Pues antes de consumir cualquier alimento, yo me aseguro que no tenga en su formulación cacahuate. Ese es el primer punto. Pero ahí no acaba todas las precauciones que yo debo de tener. Esto que les menciono aquí es un ejemplo con cacahuates, pero vamos a ver qué pasa si yo consumo algo que tiene cacahuates. Pues en el mejor de los casos, a lo mejor tengo ojos llorosos, tengo estornudos, tengo urticaria. Y puede ser algo incluso más grave. Entonces, ¿qué pasa? Y a lo mejor ustedes lo han visto si han tenido el tiempo de leer las etiquetas de los alimentos procesados que consumen. Por ejemplo, este de aquí, si se dan cuenta, nos dice que contiene ingredientes de leche y trigo. Entonces, pues a lo mejor yo soy intolerante a la lactosa o al trigo, no lo consumo. Pero además me dice, este
alimento fue elaborado en equipos que procesan productos que contienen soya, cuando tal vez en la declaración de los ingredientes no contiene soya. Entonces, ¿qué significa esto? Que en una fabricación que puede ser previa de un lote inmediatamente anterior o algunos anteriores, en ese mismo equipo de fabricación producen alimentos que contienen soya. No significa que a este alimento le pusieron soya, pero sí pudo haber arrastrado restos de soya. Si esto dijera que contiene, que pudiera contener cacahuate, entonces no basta con revisar los ingredientes, también necesitaríamos estar revisando esta leyenda de qué otros productos procesaron y qué otros ingredientes puede tener mi alimento que yo estoy consumiendo el día de hoy. Entonces, para aquellos que tienen cualquier tipo de reacciones alérgicas, yo les recomiendo que además de los ingredientes, revisen esta leyenda si es que la tiene declarada en su etiqueta. Podemos estar arrastrando cosas de la fabricación anterior que no lo tiene de forma intencional mi fabricación. Así como el licuado no queremos que contenga chile, este producto en teoría no debería de contener soya, pero puede contener. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a un caso un poquito más extremo y tenemos personas que son alérgicas a las penicilinas? ¿Qué pasa si yo fabrico un medicamento de penicilina y posterior a eso fabrico otro antibiótico que no tiene nada que ver con la familia de los betalactámicos? Y resulta que ese medicamento que no pertenece a la familia de los betalactámicos lo consume una persona que tiene reacciones severas a lo que viene siendo las penicilinas. Nosotros podemos llegar a casos bastante graves en los que corra riesgo la vida y la salud de las personas. Entonces nosotros debemos empezar a ver en la industria farmacéutica, química, de alimentos, si la contaminación de los lotes por efecto de la fabricación del lote previo puede tener algún tipo de repercusión en calidad, en seguridad, en cuestiones organolépticas. Entonces es necesario que vayamos viendo que es necesario hacer una limpieza adecuada. Y para esto, pues vamos a ver qué significa como tal limpieza. De eso se trata, de que demostremos que la limpieza fue adecuada. Entonces, básicamente se define como el proceso para la disminución de partículas no viables a niveles establecidos. Si se dan cuenta, está un poquito rebuscada y rimbombante. No dice dejar bien limpio, que quede reluciente, que no huela. Simplemente me dice que las partículas no viables las debo de reducir. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener esto en mente para lo que viene siendo todo el proceso de la validación de limpieza. ¿Y por qué es importante en la industria farmacéutica? Tenemos este producto, que es una colestiramina, y pues su forma farmacéutica es en polvo. La presentación es en sobres de 4 gramos cada uno. Pues resulta que esta fabricación se tiene documentada que se contaminó por efecto de una contaminación cruzada. Y vamos a detallar cómo pasó esto. Resulta que esta fabricación se contaminó con pesticidas agrícolas. Y se preguntarán, ¿acaso fabricaron en una misma planta un pesticida agrícola y un medicamento? Pues resulta que no pasó eso. Lo que sí pasó es que primero hicieron una fabricación en una planta de un pesticida agrícola. Y para esta fabricación se requiere el uso de algunos solventes. Resulta que estos solventes, con fines de reducción de costos, se reutilizan. Y entonces estos solventes los guardaron en unos tambores. Se volvieron a utilizar esos solventes para otra cosa y los tambores quedaron ahora vacíos. Y entonces esos tambores que se vaciaron, después de que contenían el solvente que se usó para la fabricación de un pesticida, no se lavaron de forma adecuada, no llevaron a cabo una buena limpieza. Y entonces resulta que esos mismos tambores
ahora se utilizaron para almacenar solventes que provenían de una fabricación con fines farmacéuticos. Y esa fabricación era para la colestiramina. Entonces, en estos tambores ya vacíos, ahora vaciaron solventes de esta fabricación. Y esos solventes también se reusaron para que se abarataran los costos de la fabricación. Y entonces, los solventes que estaban contenidos en estos tambores, que previamente habían sido utilizados para almacenar solventes de la fabricación del pesticida, le confirieron o contaminaron a la colestiramina tanto con productos intermedios de esta fabricación del pesticida agrícola, así como con algunos degradantes de este mismo pesticida. Y pues esto resulta que encontremos cosas que no deberían haber. Un producto farmacéutico con contaminantes de una fabricación de un pesticida agrícola. Y de esta forma estamos evidenciando que a pesar de que no compartieron la planta de fabricación, compartieron un material que vienen siendo los tambores. Y si no tenemos una limpieza adecuada, pues entonces estamos contaminando con cosas que nada que ver. Y entonces, ahí si recuerdan la definición que dimos de limpieza, era la reducción de partículas no viables a niveles adecuados o niveles establecidos. ¿Y qué significa esto en otras palabras? Simplemente que disminuyamos la concentración o la cantidad de residuo hasta un punto que sea aceptable, pero no estamos diciendo que lo vamos a eliminar, ¿vale? La definición no dice eso, no dice eliminar, dice disminuir a un punto aceptable. Entonces, teniendo esto en mente, ¿cómo saber si lo que yo estoy lavando, independientemente de si son utensilios de cocina, equipos de fabricación de alimentos, o una industria química, o una industria farmacéutica, si quedó bien lavado, si eliminé los restos de la comida o de la fabricación anterior? Si también después de haber lavado, enjuagué bien, porque pude haber eliminado todo, pero ahora quedó todos mis equipos o mis utensilios con sabor a jabón, porque no eliminé completamente el jabón. Entonces, es necesario tener todo esto en mente para que nosotros sepamos qué debemos de eliminar y cuándo lo debemos hacer. Entonces, básicamente tenemos que eliminar todo, incluyendo los propios detergentes o solventes que utilizamos para llevar a cabo el proceso de limpieza. No basta con eliminar los residuos del lote anterior. Si yo utilizo un detergente, también debo de eliminar el propio detergente. Si utilizo un solvente, debo de ser capaz de quitar ese solvente mediante mi proceso de limpieza. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo nada de esto y simplemente creo que mi limpieza que hago es adecuada? Pues entonces a lo mejor no estoy haciendo una determinación de los residuos adecuada y simplemente estoy confiando en algo y esto puede dar pie a que se contaminen productos por efecto de la fabricación del lote anterior. Y es por eso que necesitamos llevar a cabo nuestra validación de limpieza. Y para eso, ¿qué vamos a validar? Vamos a validar los 100 fabricaciones distintas que hacemos en planta. Vamos a validar 50, 3 de cada 10, 2 de cada 10, solo uno. ¿Cómo le voy a hacer para saber cuál es lo que tengo que validar? Y para eso podemos hacer uso de lo que viene siendo el peor caso. Y para eso tenemos que tener en cuenta que podemos hacerlo de la manera que nosotros creamos más adecuado, ya sea el peor caso o que haga todas las validaciones. A lo mejor solo tengo 10 productos diferentes en planta. Y digo, bueno, 10 validaciones es razonable en cuanto a tiempo y la inversión, en costos. Pero si tengo 50, tal vez ya no luce tan razonable. Y entonces necesitamos revisar las ventajas o desventajas de validar el peor caso o de validar todos los casos que yo tenga en planta. Y para eso tenemos los pros y los contras de cuando tengo un solo método de limpieza para todo lo que yo tengo en planta. Los pros es que hago una cantidad mínima de estudios de validación de limpieza. Si tengo 10, a lo mejor un solo caso cubre todo. Los contras es que yo no tengo un método de limpieza optimizado para cada sustancia, puesto que lo estoy haciendo igual para todos. Lo cual puede repercutir en que a lo mejor necesito tiempos de limpieza más elevados.
Es decir, yo quiero eliminar la sustancia A y me toma 3 lavados, enjuague, secado y lo que corresponda. Y a lo mejor eso dura 120 minutos. Pero para la limpieza B, con un lavado y un enjuague basta y me toma 30 minutos. Pero como tengo un solo procedimiento para limpieza, lo aplico para todos de forma indiscriminada y entonces no optimizo tiempos. Y a lo mejor requiero solo un lavado y un enjuague, pero como tengo un solo caso, entonces le hago 3 lavados y 3 enjuagues. Y además de más tiempo, también es más consumo de solventes, de detergente, de personal. Entonces, pues necesitamos estar viendo si realmente nos conviene un solo método de limpieza o distintos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un procedimiento de limpieza para cada sustancia? Si hago esto, pues básicamente los tiempos promedio de limpieza los disminuyo al mínimo de cada uno. Para el A, 120 minutos, para el B, 30, para el C, 45 y así sucesivamente. La contra es que tengo que validar todos y cada uno de ellos. Y entonces voy a tener N cantidad de procedimientos de limpieza y mismo número de validaciones y esto pues puede hacer que todos mis costos operativos se eleven. Entonces deben considerarlo para que ustedes establezcan qué tipos de limpiezas van a hacer. Si una por cada fabricación o van a tener un peor caso. Y para esto se puede tener una agrupación de las sustancias de forma tal que vayan discerniendo, que puedan discernir si es una cierta clase o si los pongo a todos en un mismo costal. Entonces yo puedo tener las sustancias clase 1 de forma arbitraria, así las vamos a llamar, que son todas aquellas que son muy solubles en agua. Casi que con agua y jabón se quita y rápido lo puedo lavar. Pero puedo tener unas sustancias clase 2 que no son tan solubles en agua, pero sí son muy solubles en etanol. Y entonces tal vez requiero utilizar este solvente durante el proceso de limpieza, ya no agua, o tal vez agua solo para quitar como un primer paso y posteriormente irme a etanol. Puedo tener unas sustancias clase 3 que no sean solubles en agua ni en etanol, pero sí en acetona. Y entonces a lo mejor requiero 3 pasos. Primero agua para eliminar lo que es soluble en agua, después etanol y al final acetona para remover la sustancia de mi interés. Tal vez solo requiero un paso que es simplemente acetona, tal vez requiero 2, agua, acetona o etanol más acetona. Esto lo tienen que ir viendo en función de lo que quieren remover y de las solubilidades de las sustancias. Y puedo tener una cuarta clase que no le aplique ninguna de las 3 anteriores. Y entonces tengo que verlo punto por punto. Entonces yo pudiera decir, para todas las sustancias que son solubles en agua, determino un método de limpieza y es el que yo tengo que evaluar si es adecuado o no. Y así clase por clase. Ahora, ¿qué tengo que considerar yo para decir, este es mi peor caso? Simplemente me voy a que como son fármacos que en sí son drogas, tengo que ver cuál es el más tóxico y ese sí o sí va a ser mi peor caso. ¿O debería de estar considerando algo más para poder hacerla una definición adecuada y no caiga en incongruencias? Entonces vamos a tener que pensar si realmente con que sea el más tóxico de todos, ya debo de considerar si es el peor caso. Pero ¿qué pasa si ese solo lo fabrico 1 o 2 veces al año y el segundo más tóxico lo fabrico 50 veces al año? Y el tercero más tóxico lo fabrico 100 veces al año, por ejemplo. Entonces, ¿realmente el más tóxico sigue siendo mi peor caso? ¿Qué pasa si el que es el más tóxico de todos se limpia hasta con un paño, echándole una cubetada de agua? ¿Es realmente mi peor caso? Aunque solo lo fabrique 1 vez al año y se quite de forma súper fácil y rápida. Entonces tengo que considerar si realmente mi peor caso es mi peor caso solo porque dije que es el más tóxico o debería estar considerando otros factores que también son relevantes. Y para eso se recomienda que tomen en cuenta los siguientes criterios para que puedan decidir cuál es su peor caso, no solo la toxicidad. Tienen que tomar en cuenta qué tan fácil o qué tan difícil se limpia.
¿Quién les va a decir esto? Pues el área de fabricación. Ellos son los que saben los procedimientos de limpieza que tienen hoy en día. Y les pueden decir, cuando fabricamos el producto A, de forma visual, notamos que se quita muy rápido. El producto B, necesitamos echarle 2 lavadas y etanol. Para el C, no le pasa nada con agua, ni se quita, sigue viéndose un color amarillo, rojo, un olor. Entonces, hay que tomar en cuenta la experiencia de producción para ver qué tan fácil o qué tan difícil se limpia cada producto. Necesitamos ver lo que les decía hace rato, las clases en cuanto a solubilidades. ¿En qué es soluble? ¿En agua, en etanol, en acetona o en alguna otra cosa? Y además tengo que revisar, claro está, la toxicidad. Aquellos productos que tengan la exposición diaria aceptable o permitida más baja son los más tóxicos y por lo tanto sí tendrían que tener un cierto peso en la selección del peor caso. Ahora, ya elegí mi peor caso. ¿Con que tenga uno en mi planta basta o necesito tener más de un peor caso? ¿O cuántos peores casos debería de estar eligiendo? Bueno, pues esto va a depender de varias cosas. Vamos a tener que tomar en cuenta lo que les mencionaba, toxicidad, dificultad de limpieza, pero sobre todo, cuál es el límite de exposición diaria y cuáles son los equipos compartidos. Yo tengo 3 áreas de fabricación totalmente distintas e independientes, pues no basta con un peor caso, porque ese peor caso resulta que es en la línea B. Y entonces, ¿quién me dice que la línea A y la C va a ser el mismo? Pues obviamente no, porque no comparten fabricación con el caso de la línea B. Entonces necesitamos ver cuáles son los equipos, áreas, utensilios compartidos para que podamos definir que el peor caso se eligió bien y que abarca a una cierta cantidad de equipos, áreas o utensilios. Ya cuando tenemos por fin definido cuál es nuestro peor caso, ahora viene la parte interesante que es decidir qué tanto es tantito, qué tanto puedo aceptar, qué tanto tengo que reducir el residuo. Recuerden que es disminuir el residuo hasta un nivel aceptable. Entonces, ¿qué significa un nivel aceptable? Y para eso podemos hacernos la pregunta, ¿yo puedo tener un nivel aceptable que aplique para todas y cada una de las sustancias? A lo mejor. Y eso significa que entonces lo aplico a todos los casos de todas mis líneas de fabricación y resulta que el laboratorio donde trabajo tiene 2 o 3 plantas. ¿Aplica a todas las plantas? Pues necesitamos evaluarlo. Necesitamos revisar si realmente todas las moléculas son igual de tóxicas y todas generan el mismo tipo de reacciones adversas o si podemos dejar un límite universal. Y entonces, si eso significa que la debo de eliminar del todo o simplemente reducirla a un valor crítico que sea aceptable. Y por último, yo puedo tener todavía una cierta cantidad de la molécula de interés en el peor caso después de haber llevado a cabo la limpieza, pues ahorita lo vamos a revisar. Para esto la literatura nos dice, tú puedes establecer tu límite mediante algunos cálculos o pudieras tomar algún límite universal, por así decir. En algunos casos se maneja que 10 partes por millón es un límite aceptable. Algunos otros te dicen lo que equivalga a una milésima parte de la dosis terapéutica. Es decir, si estás tomando tabletas de 200 miligramos, una milésima parte sería 0.2 miligramos. O también te dicen, lleva tu residuo a niveles que no sean detectados a nivel organoléptico. Es decir, que no los veas o que no los percibas con el olfato. Sin embargo, pues esto tiene repercusiones en cuanto a no todas las moléculas son igual de tóxicas. Entonces, se recomienda que no te vayas directo con el criterio universal de 10 partes por millón o una milésima parte de la dosis terapéutica. Es mejor establecer unos límites que sean adecuados en función de la evidencia científica y que utilicemos la parte racional.
Y entonces estos criterios deben basarse preferentemente en el dato de la exposición diaria aceptable o de la exposición diaria permitida. Con alguno de estos dos datos podemos establecer el valor al cual una persona puede exponerse de por vida sin que esto tenga efectos adversos en su salud. Y los valores pueden ser más altos de 10 partes por millón o incluso muchísimo más bajos. Y entonces ya no cae dentro de la recomendación de ponle 10 partes por millón a todo. Lo mejor es calcularlo nosotros para saber un número que refleje más la realidad en cuanto a la toxicidad de la molécula de interés que resultó en el peor caso. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta los límites de exposición basados en el riesgo a la salud de forma tal que no representen efectos adversos cuando una persona lo consuma por el resto de su vida. También se tiene que tomar en cuenta, para hacer este límite de la aceptación, cuál es lo que yo voy a fabricar después del el que yo seleccioné como mi peor caso. ¿Y qué voy a fabricar? ¿Y de qué tamaño voy a fabricar ese lote en ese equipo que es compartido? También tengo que tomar en cuenta si hay algún tipo de contraindicación. Hay algunos fármacos que te dice que puedes tener algún daño renal o hepático si se combinan ese fármaco con algún otro. Entonces también tienes que tomarlo en cuenta para ver que tu cálculo del límite de aceptación sea adecuado de forma tal que no tengas interacciones entre fármacos cuando lo consume el paciente. Y también hay que revisar cuál es la dosis terapéutica de lo que se va a producir más adelante en el siguiente lote. Si su dosis es muy alta, significa que vas a estar consumiendo cantidades grandes y por lo tanto estás consumiendo más del residuo que quedó de la fabricación anterior. Y también se tiene que tomar en cuenta cuál es el área superficial del tren de fabricación, puesto que el lote que voy a fabricar hoy está en función de qué tanto residuo quedó y en cuánta área está esparcido todo ese residuo. Pues, entre más residuo tengo por unidad de área y es más grande en área superficial del tren de fabricación, pues más estoy arrastrando como tal del residuo que quedó. Todos estos factores tienen que tomarse en cuenta para que nosotros hagamos un cálculo adecuado del límite de aceptación. Cuando por fin ya tenemos cuál es el peor caso, cuál es nuestro límite de aceptación, ahora sí pasamos al laboratorio para que ejecutemos la validación de limpieza y determinemos que el método analítico pues funciona bien todos los días. Y para eso se tienen que tomar en cuenta algunos criterios de validación. Como tal, se parece bastante la validación, tal vez un 60-70%, a una validación convencional para un método de contenido o un método de desempeño. Y entonces recordemos que como tal la definición de validación, ahora aplicada a limpieza, pues es básicamente que yo debo de documentar que un procedimiento de limpieza para algunas áreas o equipos que se utilizaron para la fabricación de medicamentos, reduce a un nivel previamente establecido los residuos tanto del agente de limpieza como del producto procesado de la fabricación anterior. Es lo que yo tengo que evidenciar. ¿Y cómo lo hago? Pues mediante estudios de laboratorio en los cuales voy a decir, tienes una cierta cantidad de residuo de tu detergente y de tu fármaco de interés de tu peor caso. ¿Son menores a lo que se marca como seguro? Sí, adelante, ya puedes fabricar. ¿Son superiores? Entonces todavía no puedes fabricar. Es lo que debería estar pasando en las plantas farmacéuticas. ¿Y qué criterios de aceptación, qué parámetros de validación deberíamos estar ejecutando de forma regular? Pues deberíamos estar ejecutando lo que viene siendo la adecuabilidad del sistema para todos aquellos métodos analíticos que utilicen algún instrumento de forma tal que a nosotros nos diga si realmente el sistema está dando resultados que sean fidedignos, que tengan validez. Y pues básicamente esta va a depender, la adecuabilidad del sistema, de qué tipo de método estemos utilizando. A lo mejor yo requiero verificar que haya una cierta resolución entre dos componentes, que el pico tenga un cierto tamaño, que sea reproducible en las áreas,
que tenga un coleo bajo para que el software pueda identificar bien dónde inicia o dónde termina el pico, dependiendo de cuáles son los parámetros de adecuabilidad que ustedes determinaron durante el desarrollo del método analítico a nivel de laboratorio. Y pues se recomienda para todos los métodos instrumentales, cromatografía de líquidos, cromatografía de gases, líquidos UV. Tal vez yo tengo un UV visible simple y a lo mejor mi único criterio es el CV de las lecturas repetidas. Y esto pues simplemente nos permite verificar que el sistema funciona bien. Y por sistema recuerden que nos referimos al cromatógrafo, la fase móvil, la columna, el diluente, el estándar, la muestra y la parte más importante, el analista. También necesitamos revisar la precisión del sistema, es decir, que yo verifique que las lecturas que me da mi instrumento cuando en teoría yo estoy corriendo la muestra y el estándar al nivel esperado, que vendría siendo lo máximo permitido, me dé resultados consistentes y reproducibles, independientemente de cuántas inyecciones estoy realizando. Si ya verifiqué que al 100% de lo que yo espero el sistema es consistente, ahora necesito revisar que el sistema funcione bien a lo largo de un rango, puesto que lo que estamos esperando en una validación de limpieza es que haya un máximo, una cierta cantidad. Pero de ahí hacia abajo todo es permitido para que podamos liberar la parte de limpieza. Y de ahí hacia arriba es un motivo para rechazar. A lo que voy es, no estamos esperando un valor fijo como en una fabricación, que en teoría estamos esperando que siempre se fabrica al 100%, con un cierto rango. Aquí es máximo este punto hacia abajo, todo es permitido. Y de este punto hacia arriba, todo lo deberíamos rechazar. Y por esa razón debemos evaluar que el sistema sea lineal dentro de un rango adecuado. Y este rango debe de incluir lo que viene siendo la concentración a la que yo voy a estar inyectando mi muestra y mi estándar de forma convencional. De ahí hacia arriba y hacia abajo tengo que estar evaluando todo esto. Y pues es recomendable que nosotros estemos trazando una curva de linealidad del sistema de forma tal que a nivel visual podamos detectar si la curva se está aplanando en la parte superior o en la parte inferior, y eso significa que ya estamos perdiendo la linealidad y que por lo tanto no vamos a obtener una respuesta proporcional a lo que viene siendo la concentración del analito en mi muestra que estoy inyectando. Cuando ya revisé que el sistema es adecuado, preciso y lineal, ahora necesito verificar la especificidad. Y la especificidad, pues básicamente consiste en determinar que la respuesta en la muestra que estoy corriendo proviene única y exclusivamente por la presencia de lo que es mi analito de interés. Y mi analito de interés puede ser el fármaco o puede ser el detergente. Y entonces yo debo de probar que las demás cosas que pueden estar presentes no me interaccionen. ¿Y qué es lo demás que puede estar presente? Restos del hisopo, restos del solvente de enjuague, puede estar presente restos de los excipientes de la fabricación. Entonces, debo de revisar que efectivamente no interfieran para que la respuesta sea específica por lo que yo estoy buscando. Ahora, ¿qué pasa con la estabilidad del residuo? Hasta aquí todos los parámetros que revisamos son iguales que para las validaciones convencionales en las que estamos evaluando un contenido. Este ya es algo distinto. La estabilidad del residuo. ¿Qué pasa si yo hago un buen lavado? Y ese buen lavado no significa que elimine todo el residuo, pero sí lo disminuye hasta una cierta cantidad. Después de que ya está limpio y seco el equipo, voy y hago mi muestreo. Y resulta que esa muestra que ya tomé, la pongo tal vez solo dentro de un tubo que está vacío. O la pongo dentro de un tubo que tiene algún diluente. ¿Qué pasa si ese residuo se degrada? Porque pasó un cierto tiempo entre que yo muestré y yo analicé en el laboratorio. Digamos que pasaron 12 horas. Si en esas 12 horas se degrada el residuo, ¿cuánto voy a cuantificar yo? ¿Voy a cuantificar 0 o por debajo de mi límite de cuantificación? Y entonces voy a decir, el equipo está limpio. Pero resulta que si van y muestran otra vez ahorita y me lo traen fresco, veo que el equipo todavía contiene residuo
que está por arriba del límite de aceptación y por lo tanto digo, no, espérense, no está limpio, está sucio. Entonces yo tengo que determinar que realmente el residuo es estable entre que hice el muestreo y lo llevo al método de evaluación para su detección y cuantificación. Entonces es necesario establecer que realmente esto esté pasando. Porque si el residuo no es estable, entonces se invalida el método analítico. Pero en algunos casos, lo que estamos buscando es que efectivamente el residuo sea no estable. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la eliminación de betalactámicos, durante el proceso de limpieza, lo que hacemos es eliminar ese residuo mediante el uso de algunos químicos que permitan que rompamos ese anillo betalactámico. Entonces, técnicamente, ahí no aplica la esterilidad de residuos porque de eso se trata el método de limpieza, de inactivarlo. Si ya verificamos que mi residuo es estable, ahora tengo que ver cuánto están recobrando en fabricación cada que llevan a cabo el muestreo y llevan la muestra al laboratorio. Y para eso yo tengo que saber cuánto, porque a lo mejor estoy recobrando menos de lo que tiene la muestra, el equipo de fabricación. Y entonces yo tengo que hacerlo a nivel laboratorio para ver qué tanto recobro. Si recobro el 100%, el 90%, el 80%, el 70%, si por efecto de interacción entre el material de muestreo, la superficie, estoy recobrando 105, 110%, tengo que revisar cuánto recobro. Esto en función de la superficie que estoy muestreando. Y para eso, recuerden que pueden tener distintos tipos de superficies en la industria farmacéutica. Pueden tener acero inoxidable, pueden tener vidrio, pueden tener algún polímero. Entonces necesitan revisarlo en los distintos tipos de superficies con el método de muestreo que seleccionaron para que vean qué tanto están recobrando cada vez que llevan a cabo el muestreo. Y este valor que voy a obtener aquí es importante tenerlo en mente para un siguiente paso. Cuando por fin ya supe si mi método es estable o no y si hay un cierto nivel de recobro en el muestreo, ahora tengo que revisar que independientemente de quién lo esté ejecutando el método analítico, le den resultados similares. No se vale que se esperen a que llegue el analista A porque es el único que le sale el método. Eso significa que el método no funciona. El método debe de tener resultados similares independientemente de quién lo hizo, durante qué turno, si era de día, de noche, si era verano, si era invierno. Entonces, para eso es necesario establecer una precisión intermedia de forma tal que podamos abarcar la mayor cantidad de condiciones que reflejen lo que va a pasar en el día a día. Y dependiendo de qué tantas muestras tengamos, cuál sea el método de detección y cuantificación, puede que nosotros necesitemos preparar la muestra y que ésta se lea hasta después de un cierto tiempo de haberla preparado. Y para eso es necesario averiguar si realmente lo que yo estoy detectando en el cromatógrafo es lo que contiene mi muestra preparada o si por el contrario, después de que yo la preparé y en lo que la inyecto se degradó mi residuo. Pudiera estar otra vez dando un falso positivo de que mi equipo está limpio. Y para eso, pues tengo que establecer las condiciones y el tiempo máximo que puede transcurrir entre que yo preparo la muestra que ya me trajeron de fabricación, del muestreo, y que se pase al sistema de detección. Es decir, que se inyecte en el cromatógrafo, si va por HPLC o al cromatógrafo de gases o lo que aplique. ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? Que yo diga que mi residuo se empieza a degradar después de que preparo la muestra y entonces tenga que preparar e inmediatamente inyectar al cromatógrafo. Entonces deben de tenerlo en cuenta para saber si pueden dejar sus inyecciones formadas en una secuencia o si tienen que preparar e inyectar, preparar e inyectar. Y como estamos hablando que vamos a determinar cantidades bastante pequeñas que pueden rondar los 10 partes por millón o incluso menos, necesitamos averiguar cuál es el límite de detección y cuantificación de mi instrumento que estoy utilizando, puesto que el límite de detección y cuantificación tiene que estar por debajo de lo que yo quiero determinar.
De otra forma, no voy a poder diferenciar entre mi línea base y lo que yo quiero determinar. Entonces, pues es la cantidad mínima que yo puedo ya sea detectar para mi límite de detección o cuantificar de forma confiable para mi límite de cuantificación. Estos son todos los parámetros que de forma regular deberían ejecutarse durante una validación de limpieza. Y en este punto quiero que quede bien claro que el método analítico sirve para determinar qué tanto residuo hubo después de que ya ejecutaron el proceso de limpieza en planta productiva. Si el método es confiable y nos dice que tiro por viaje, el límite de aceptación, lo que encontramos nosotros es superior al límite de aceptación, eso significa que el equipo no está bien lavado todavía. Y por lo tanto, hay que hacerle un proceso extra o distinto. La validación del método analítico no nos dice si el proceso de limpieza es el adecuado. Puede que sí y puede que no, y en ese caso tenemos que tomar acciones para que sí sea adecuado. Tal vez la temperatura del agua necesitemos subirla para que remueva mejor los componentes de la fabricación anterior. A lo mejor necesitemos dejar en contacto más tiempo el agente de limpieza. A lo mejor necesitamos hacer en lugar de 2, 3 ciclos de limpieza. Entonces, esto es importante que estén en comunicación entre fabricación y laboratorio para ver si realmente estamos llevando a cabo un buen proceso de limpieza en el área productiva. Ya cuando tenemos por fin nuestro método validado, pues ahora sí estamos en condiciones de dictaminar si el área productiva está limpia o no y proceder a la siguiente fabricación. Entonces, de manera global, el proceso de validación de limpieza requiere de algunas etapas que son críticas para que tengamos la certeza de que la fabricación actual no arrastra componentes de la fabricación anterior que pudieran poner en riesgo la seguridad del paciente. Y entonces, pues básicamente tenemos que hacer la parte de planeación, recordando que entre mejor planeo, menos tiempo necesito para ejecutar. Si planeo de una forma muy pobre y apresurada, ejecuto y regularmente tengo que regresarme otra vez a planear porque no tomé en cuenta algunos factores. Entonces, es importante que primero definan cuál es su peor caso. Si no hacen esta primera parte, cuando llegue una auditoría de Cofepris y revisen, ¿cuál elegiste? El más tóxico. Y resulta que el más tóxico lo fabrican muy pocas veces al año y que se elimina hasta nada más con un paño de agua, un paño húmedo con agua. Y les dicen, no, ese no era tu peor caso. Pues primero hay que definir bien cuál es el peor caso. Ya que definimos cuál es el peor caso, es ahora, ¿cuál es tu límite de aceptación del residuo? Ah, pues 10 partes por millón. Porque eso dice la literatura, que le puedo poner a todos los que yo vea. Y resulta que si hubieran hecho el cálculo, no es 10 partes por millón, es 0.1 partes por millón. 100 veces menos. Por lo tanto, están liberando áreas que tienen 100 veces más residuos del que es seguro que pueda contener. Y va para atrás todo el proceso de limpieza y la validación. Bueno, si ya tienen su peor caso y su límite de aceptación de residuo bien calculado, ahora sí vamos a desarrollar un método que me permita separar y cuantificar el fármaco de interés y el detergente. Y reviso en el laboratorio que tenga todo lo adecuado. Y entonces, ¿qué tengo que documentar? ¿Cómo determiné cuál era mi peor caso? ¿Cuál era mi límite de aceptación del residuo o la? Tengo que decir cuál es mi protocolo de validación, donde voy a decir qué voy a ejecutar, cómo lo voy a ejecutar, contra qué voy a comparar los resultados que obtenga. Tengo que tener todos mis registros de la ejecución, de la validación y posteriormente, pues, el informe de validación. Ya que haya ejecutado todos estos parámetros sabidos y por haber, tengo que dictaminar si mi método va a ser adecuado o no. Y entonces, el fruto de cualquier validación, pues es un método analítico donde me diga qué hacer en el día a día. Preparación del sistema, fase móvil, diluente, muestras estándar y todo lo demás que implique. Y entonces, ahora sí ya estoy en condiciones de ejecutar mi método todos los días para decir si mis áreas están limpias o no.
Y aquí se debe tomar el tiempo que se necesite de forma tal que no me brinque etapas y diga, pues, ya mando la muestra al laboratorio, se van a tardar 3 horas, pero a mí me urge empezar la fabricación. Empiecen a vaciar los primeros componentes de la fabricación. Y resulta que 3 horas después les dicen, ¿qué crees? No estaba limpio. Y entonces todo lo que ya vaciaste, lo vaciaste sobre un equipo sucio y ya desperdiciaste cosas. Entonces, no hagan eso, por favor. Y entonces vamos a ver qué factores van a afectar la validación de los métodos de limpieza. Pues básicamente son estos 5. El primero, cuántas y cuáles son las superficies de muestreo distintas que se tienen. ¿Qué solvente de muestreo quiero o puedo utilizar? ¿Cuál es el método de muestreo que es recomendable? ¿Cuál es el límite de aceptación de residuo? Y por último, y lo más importante, el personal que ejecuta el muestreo y el análisis de esas muestras. Entonces yo puedo tener áreas de superficie como puede ser acero inoxidable, puede ser vidrio, puede ser a lo mejor algunas paletas de polipropileno o de algún otro material y tengo que tomar en cuenta todas las superficies distintas que tengo en mi tren de fabricación. En cuanto al solvente de muestreo, yo puedo tener agua o puedo tener, por ejemplo, alcohol etílico o algún otro que sea racional. ¿Qué método de muestreo voy a utilizar? A lo mejor estoy utilizando un muestreo por enjuague o a lo mejor estoy utilizando un método de hisopado. ¿Cuál va a ser mejor? Pues dependiendo de su área de fabricación y de la facilidad o dificultad de remoción del residuo para el muestreo. También se tiene que evaluar esta parte. Para la parte del límite de aceptación de residuo, yo tengo que ver que si es muy pequeño, entonces requiero que la sensibilidad de mi sistema para la detección sea el adecuado. Y entonces a lo mejor no me basta con un UV visible simple, a lo mejor requiero un HPLC. A lo mejor necesito aumentar el volumen de inyección, aumentar la concentración de la muestra, hacer algo de forma tal que mi límite de aceptación de residuo no se vea opacado por el límite de cuantificación de mi instrumento. Y por último, pues necesito tener al personal que realiza el muestreo y al personal que ejecuta el método analítico en las mejores condiciones, que tengan la capacitación y la calificación adecuada, de forma tal que puedan ejecutar métodos de rutina en el laboratorio de forma adecuada, siguiéndolos al pie de la letra. Y a todo esto, ¿quién es el responsable de ejecutar la validación de limpieza? ¿Será solo un área en específico la que tenga que hacer esto? ¿O tendrán que verse involucrados más de un área en la planta, en el laboratorio farmacéutico? ¿Es cosa de asuntos regulatorios? ¿Es el único responsable? A lo mejor es aseguramiento de calidad. Tal vez es control de calidad el que tenga que hacerlo. A lo mejor es investigación y desarrollo. A lo mejor es fabricación. Y por último, tal vez es planeación. Si alguno de los aquí presentes está en alguna de estas áreas y cree que no está involucrado, ya hubo problemas. Porque ese es un trabajo interdisciplinario que requiere de la participación de muchas áreas para los 3 procesos. La elección del peor caso, la determinación del límite de aceptación de residuo y la validación del método. Todas estas áreas van a intervenir de una u otra forma y el que prescindan de una de ellas les va a provocar que no tengan toda la información y la experiencia de estas personas de forma tal que tengan un panorama completo de lo que deberían estar haciendo todos los días para todos los procesos de limpieza que tengan, porque seguramente tienen más de un tren de fabricación y por lo tanto necesitan más de una elección de peor caso, de límite de aceptación y de validación. Entonces, deberían estar trabajando en conjunto todas estas áreas de forma tal que lo que tengan sea lógico, racional y sostenible cuando enfrenten una auditoría por parte de COFEPRIS.
Aquí es algo de bibliografía que pueden ustedes estar revisando y hay mucha más bibliografía. Entonces, por el momento, este sería el final de la presentación y cedo la palabra a mi compañero Arturo. Muchas gracias, Luis, por esta presentación. Pues gracias a todos también por este espacio y tengan ahora sí que la libertad de abrir su micrófono. Si tienen alguna pregunta, vamos a pasar a esta sesión de preguntas y respuestas. O bien, si pueden escribirla para que podamos interactuar con Luis y podamos enriquecer todavía más esta presentación. Adelante, por favor. Sí, adelante, Edith. Gracias. Hola, buenos días. Una duda, ¿hay un límite mínimo que sea de recobro a nivel laboratorio? O sea, cuando hacemos la recuperación en placa, ¿tenemos un nivel mínimo aceptable? ¿O qué tal si solamente recuperamos el 50? Hablas de la eficiencia del recobro, ¿cierto? Exacto. Mira, como tal, la bibliografía en algunos te dice que lo ejecutes, en algunos no, en los que te dice que ejecutes te dice simplemente que revises cuál es tu eficiencia del recobro para que tengas en cuenta esto en cuanto a la preparación de tu estándar, de tus muestras, pero sobre todo en el cálculo. Si tú estás recobrando 70, 80 o incluso 50% y reportas que tu equipo contiene 5 partes por millón, y no tomas en cuenta de que solo recobras el 50%, entonces puedes decir, tienes 5 partes por millón. Pero si tomas en cuenta tu eficiencia del recobro que fue del 50%, entonces realmente no tienes 5, tienes 10 partes por millón, porque tú durante tu muestreo solo puedes recobrar la mitad de lo que hay ahí. Entonces, no tengo referencia que me diga un mínimo que deberíamos estar teniendo. Simplemente te dice que lo tomes en cuenta para tus cálculos. Ok, gracias. Gracias, Edith. Gracias, Luis. Pregunta Salvador Parra. Considerando el objetivo de la presentación, de acuerdo a los equipos de análisis, específicamente en un HPLC, ¿con qué frecuencia se debería cambiar la columna o la precolumna? Básicamente aquí tienes que tomar en cuenta tu adecuabilidad del sistema. Tu adecuabilidad del sistema tienes que estar revisando de forma rutinaria cuáles son tus tiempos de retención, coleo, platos teóricos, la presión que estás obteniendo. Si tú ves que tu coleo va aumentando y a pesar de que laves la columna después de cada análisis, pues eso es un indicativo de que ya no tienes un desempeño adecuado y de que debes cambiar tu columna. Si por el contrario, con lavarla siempre conservas el mismo coleo, platos teóricos, presión, tiempos de retención, pues básicamente una columna te puede servir para muchísimas inyecciones, para miles. Entonces, no tengo un número, simplemente tienes que estar revisando tu adecuabilidad del sistema y tus condiciones diarias en el equipo que estés trabajando. Presiones, tiempos, platos teóricos, coleo, resolución, lo que aplique para tu adecuabilidad del sistema. Gracias, Luis. Esperemos que haya quedado resuelta la consulta, Salvador. Nos pregunta la química Karina Yescas, ¿se debe cuantificar activos en superficies, es decir, en techo, en paredes, etcétera? Lo que deberíamos estar haciendo es cuantificar en superficies, utensilios y los equipos de fabricación si es que esto representa un problema. Supongamos que yo tengo una superficie en la cual va a quedar el residuo y después de algunos ciclos de producción de esa misma superficie se empieza a desprender esos residuos que caen sobre el personal o sobre los propios equipos de fabricación, entonces me va a generar un problema de contaminación cruzada. Y en ese sentido, sí debería de estar haciéndolo sobre superficies, equipos y utensilios.
Gracias, Luis. Otra pregunta. ¿Se debe determinar el límite para detergentes aunque FDA indica 10 partes por millón? Mira, como tal, lo que se debería estar haciendo es, puedes tener dos opciones. Tomar el 10 partes por millón universal o determinar si tienes información fidedigna en cuanto a la toxicidad o a problemas de salud que generen. Entonces sería lo recomendable mejor calcularlo tú. Si careces de ese tipo de información porque no se ha hecho a nivel científico, entonces pues tomar la recomendación que te dan. Lo tomo como 10 partes por millón. Gracias, Luis. Si alguien más tiene alguna otra consulta. Yo tengo una pregunta, Luis. ¿Qué documentos clave deben generarse y mantener para cumplir con las auditorías relacionadas con la validación de limpieza? Básicamente, cuando Cofepris te audite para ver que realmente estás liberando como limpias tus áreas, equipos, lo que te van a solicitar son tres cosas. El primero, ¿cómo determinaste cuál es el peor caso? En donde puedes tomar tantos factores como tú consideres necesarios. A lo mejor solo consideraste la toxicidad. Es tu decisión. Dos, que documentes cómo determinaste cuál es el límite de aceptación de residuo. Ah, pues yo elegí 10 partes por millón porque eso dice la bibliografía. Ah, no, pues yo determiné cuál es el área superficial, cuál es la dosis, cuál es la frecuencia de fabricación, cuál es el tamaño mínimo del siguiente lote, dificultad para limpieza, muchas cosas. Ah, bueno, documenta cómo determinaste tu LAR. Y tres, tu validación del método analítico. Ah, pues resulta que mi método analítico ni lo validé y cuando determino el límite de cuantificación resulta que es de 20 partes por millón y mi límite de aceptación de residuo es de 10 partes por millón. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo en mis equipos y áreas 5, 10, 15, 18, 19 partes por millón, de 10 hacia arriba técnicamente está sucio, pero como mi límite de cuantificación es 20, siempre estoy diciendo que está limpio. Y entonces, pues, adiós, tienes que documentar bien tu validación. Y ya como fruto de la validación, pues van a revisar tu método analítico. Entonces, esas son las cosas que deberías estar documentando para enfrentar una auditoría. Gracias, Luis. Por ahí levantó la mano, creo que fue Edith. No, no pido. Ok. Y en este punto, Luis, a manera, a lo mejor a grosso modo, ¿cómo se determina el LAR analítico? El LAR tienes que tomar en cuenta varias cosas. La frecuencia, perdón, el área superficial de los equipos en donde se fabrica el producto, el tamaño mínimo del lote siguiente que vas a producir después de tu peor caso, la toxicidad, ¿qué otra cosa? En forma general, estos serían los tres principales. Ya ahí revisando la bibliografía tienes que tener esos datos de tamaños, áreas superficiales, la exposición máxima diaria o permitida para que los metas a unas multiplicaciones y divisiones bastante sencillas, no es nada del otro mundo, y puedas llegar a un establecimiento de tu límite de aceptación de residuo. Gracias, Luis. Elizabeth. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta va relacionada con, en las guías está establecido que se debe muestrear alrededor de 25 centímetros, pero ¿esta área puede ser modificada? Mira, dependiendo de la bibliografía que revises, hay algunas en las que te dicen, elige primero tu método de muestreo. Tu método de muestreo va a ser por enjuague, pues entonces de la cantidad final de volumen que utilices para el enjuague y el área superficial total, tú debes establecer cuál es lo que estás obteniendo. Y ya, te vas a hacer tus cálculos.
Si tú dices, no, mi muestreo va a ser por hisopado, ¿qué tanto voy a muestrear? En algunos te dicen, muestrea 100 centímetros cuadrados, es decir, un área de 10 por 10. Y para eso tú puedes mandar a hacerte un machote de un acrílico o de algún otro polímero que tenga 10 por 10 para que el operador que hace el muestreo sepa cuánto. Ahora también te dicen en algunos casos, puedes hacer algunos cambios justificados. Si tu cantidad es muy pequeñita de LAD y necesitas muestrear mayor superficie para que obtengas una mayor cantidad de residuo de forma tal que alcances tu límite de cuantificación, pues entonces lo documentas y así lo ejecutas. Sí. Y una pregunta más. Para la validación de limpieza de detergente, si yo necesito hacer mi recobro con enjuague, pues básicamente siempre es agua, pero yo podría utilizar algunos solventes, algunos otros solventes para hacer esta recuperación por enjuague. Por enjuague debe de ser si tu método de muestreo es con enjuague, debe de ser con lo que enjuagas al final en tu proceso de limpieza. Ahí sí no puedes moverlo. Si tu método de muestreo es por hisopado, a lo mejor tu hisopo lo remojas con agua, porque con eso se extrae bastante bien el jabón, o a lo mejor lo remojas con etanol. Pero si es por enjuague, debe ser con lo último con lo que enjuagas tu equipo. Ahí no puedes moverle. Ah, ok, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Pues bueno, este tema es muy interesante y sabemos que pueden a lo mejor quedar ahí algunas otras preguntas. Sin embargo, pues estamos a sus órdenes, ¿verdad? Tienen por ahí nuestros medios de contacto. Si hubiera a lo mejor la necesidad de alguna videollamada para una orientación o para determinar ciertos proyectos, ¿verdad? En los cuales podamos colaborar, pues por favor no duden en contactarnos. Vamos a seguir promoviendo este tipo de webinars y pues precisamente para que podamos hacer equipo con ustedes y de esta manera podamos ir sumando, ¿verdad? Como laboratorio de tercería, pues sin más, les agradezco su atención y no sé si Luis quieras agregar algo antes de concluir. Sí, gracias, Arturo. Sí, y recuerden que tenemos dos formas en las que podemos siempre apoyar a su laboratorio, ya sea a través de la desarrollo, validación, ejecución de estos métodos de limpieza, o también a través del curso que pronto vamos a tener, en el cual vamos a abarcar esto que es la validación de limpieza, pero ya con mucho más detalle, de forma tal que ustedes puedan resolver cualquier tipo de duda o empezar a implementar estos métodos de limpieza en su laboratorio. Así es. Gracias, Luis. Pues de nuevo agradecemos su participación. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Que tengan Muchas excelente. gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Así es. Gracias. Buen día. Buen día.